Seguro que conoces este mapa. Es América del Sur. Si te fijas, en todo este territorio se habla español. El porqué lo conocemos todos. Cuando Colón llegó a América, comenzó la empresa por parte de la Corona de Castilla para el descubrimiento y conquista de todas las tierras posibles. En aquella época, a mayor territorio, mayor poder. Era la época en la que se empezaron a crear los estados modernos, y un estado iba tomando conciencia de sí mismo a medida que delimitaba sus fronteras con los estados a su alrededor. Por eso, a mayor extensión de territorio, más recursos y más poder. Además, por si fuera poco, el mercantilismo era la corriente económica imperante en la Europa de la Edad Moderna. La riqueza se identificaba con el bullonismo y la tenencia de metales preciosos, los cuales abundaban en América. En este contexto, parecería que lo lógico hubiera sido que los antiguos reinos que conformaban España hubieran conquistado también el territorio de Brasil y allí se hablara español. Pero la realidad es que fue Portugal quien se quedó con Brasil, y a día de hoy en Brasil se habla portugués. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que esto fuera así? Pues acompáñame por este viaje a través de la historia y aprenderemos juntos por qué a día de hoy en Brasil se habla portugués. Para empezar nos tenemos que poner en contexto. Nos encontramos en el siglo XV después de Cristo. El reino de Portugal era ni más ni menos que la potencia del Atlántico. Se situaba en este sentido muy por delante de los demás reinos de la península, entre los que destacan Castilla y Aragón, territorios que conformarían la España del futuro. Los portugueses habían logrado quedarse con la mayoría de islas del Atlántico, salvo Canarias. Esto incluye las Azores, Madeira y Cabo Verde, además de tener derecho a los territorios de África, así como el derecho a esclavización de sus habitantes por concesión papal. Podían esclavizar a los habitantes de África siempre que fueran paganos, es decir, no cristianos. ¿Y cómo que por concesión papal? Pues así es, en la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, el derecho europeo reconocía en general la autoridad del Papa sobre los territorios que se encontraban en manos de los paganos, entendiéndose como paganos los no cristianos. Es por ello que en muchas ocasiones las potencias europeas buscaban la legitimidad de sus guerras y conquistas en la autoridad del Papa, quien a través de bulas podía conceder derechos a los reinos sobre estos territorios o condiciones en las que podían ejercer estos derechos. Así, Portugal se hizo con varias bulas papales que les daban derechos sobre todas las tierras descubiertas en el Atlántico, así como el territorio africano y el derecho de esclavitud sobre sus pueblos, siempre que no fueran cristianos. Con la llegada de Isabel la Católica, un conflicto sucesorio surgió en Castilla, que llevó a los reinos de Portugal y Castilla a conflictos que se vieron resueltos en 1479 con la firma del Tratado de Alcasovas. Con este tratado se puso fin a las hostilidades y se consolidó el reinado de los reyes católicos. Asimismo, se decidió el reparto de las islas del Atlántico, asentándose Portugal en Azores, Madeira y Cabo Verde, y Castilla asegurándose el dominio sobre Canarias, que había estado en disputa con Portugal durante mucho tiempo. Además de esto, quedaba reconocido el derecho de Portugal sobre todas las tierras que se encontrasen en el Atlántico y la costa de Guinea. Castilla salía claramente perdiendo con este tratado, pero en aquel momento en el que teníamos una Castilla en crisis, con miras políticas más enfocadas en la unión de las coronas de Castilla y Aragón y a completar la reconquista cristiana de la península, este tratado pareció resultarle suficiente a los reyes y además ayudaba a consolidar el dominio sobre Canarias. Por su lado, los portugueses se veían ampliamente beneficiados con las concesiones. Y ahora vamos a profundizar en la historia de Colón. En 1453, los otomanos habían tomado Constantinopla y la convirtieron en Estambul. Este suceso tambaleó la economía europea, pues ahora los otomanos controlaban los accesos a la ruta de la seda, lo que hizo que se elevaran los costes del comercio y se redujera la importación de especias desde la India, un elemento esencial en la Europa de la época. Sí, las especias, porque estas especias no valían únicamente para enriquecer los alimentos como estamos acostumbrados hoy en día, sino que también servían para conservarlos. Hay que tener en cuenta que en esta época no existían los frigoríficos. Una de las maneras más comunes de conservar los alimentos era a través de estas especias. Ante esta situación, las potencias europeas comenzaron a buscar alternativas que fueran más rentables para llegar a la India y comerciar así con ellos. Los portugueses, que ya contaban con gran influencia en África, se propusieron rodear y cartografiar el continente y ver si de esa forma podían llegar a la India.
mientras que a su vez podían seguir descubriendo nuevo mundo o territorios no descubiertos o habitados por paganos. Por su parte, Castilla estaba más centrada en completar la reconquista. Para 1492 ya solo quedaba por tomar Granada, ciudad que ya se encontraba sitiada. Muchos aún mantenían la creencia de que en la época se pensaba que la Tierra era plana, pero no. En esa época la mayoría de la gente era más inteligente que muchos individuos de nuestra era. Ya se sabía mayormente que la Tierra era una esfera. Y aunque mucha gente tenga la creencia de que Colón quería darle la vuelta al mundo para demostrar que la Tierra era esférica, nada que ver tenía eso con lo que él buscaba. Precisamente lo que Colón quería era llegar a la India navegando hacia Occidente, tratando de crear una ruta alternativa para llegar a la India. Eso le daría capacidad de comerciar y si había suerte y encontraban alguna isla, le daría derecho sobre esas islas. Es decir, si la expedición salía bien, Colón lograría mucho poder y riquezas. En un primer momento, Colón acudió a los reyes de Portugal para pedirles financiación de su empresa. Como os digo, estos eran los más poderosos en el Atlántico. Pero los reyes, viendo lo arriesgado de la expedición que proponían y teniendo en cuenta que ellos ya tenían en mente llegar a la India rodeando África, le denegaron la propuesta. Ante la negativa portuguesa, Colón acudió a los reyes católicos. Tras negociaciones duras con los reyes, llegaron a un acuerdo que se materializó en las capitulaciones de Santa Fe. Un pacto o concesión administrativa entre los reyes y Colón, que era extremadamente favorable para Colón. Este pacto le daba a Colón grandes concesiones como el título de almirante, que lo equiparaba en dignidad con los almirantes de Castilla, los Enríquez, una de las familias más importantes del reino, familiares de los mismísimos reyes. Además, se le nombraba virrey y gobernador de las tierras que descubriera, títulos hasta entonces desconocidos en Castilla, pues solo se utilizaban en los demás reinos, como el caso de Aragón. Y no solo eso, también el derecho a la 10ª parte de todas las riquezas que se encontrasen en las tierras descubiertas. Este pacto tan generoso ha generado dudas sobre el por qué los reyes católicos accederían a conceder tales privilegios. Una de las respuestas más compartidas es que posiblemente pensaban que la expedición de Colón tenía escasísimas probabilidades de éxito, y teniendo en cuenta que no tenían nada que perder, pues era Portugal quien llevaba la delantera en la búsqueda de una ruta alternativa a la India, la oferta de Colón era la única posibilidad que tenían de situarse por delante de los lusos. Y para sorpresa de todos, el 12 de octubre de 1492, la expedición de Colón desembarcó en una isla que actualmente pertenece al archipiélago de las Bahamas. El continente americano había sido descubierto por los europeos. Cuando digo descubierto, hablo de que fue un descubrimiento para los europeos, ya que no lo conocían. Sin embargo, en el territorio americano ya habitaban personas y civilizaciones. Es decir, no fue un descubrimiento para la humanidad en su conjunto, sino para Europa. Es por este motivo por lo que América en aquella época era conocida como las Indias, y a los naturales de aquellas tierras se les conocía como indios. Cuando Colón llegó a aquellas tierras, pensó que estaba en Asia. No tenía ni la menor idea de que aquellas tierras formaban parte de un nuevo continente. De ahí que se refirieran a aquellas tierras de esa forma, pues era lo que buscaban, la India. Cuando se dieron cuenta de que aquello no era Asia, sino tierras desconocidas, empezaron a referirse a ellas como las Indias Occidentales. Al volver Colón a la península, hizo una parada en Portugal, donde se reunió con los reyes lusos, y cuando le contaron lo que allí se había descubierto, los portugueses se apresuraron a reclamar esas tierras como suyas en virtud de las bulas papales que os comentaba antes, entre las que destacan la bula Romanus Pontifex, Inter Cetera y Aeterni Regis. Ante esta situación, nada más que Colón volvió con los reyes católicos, los reyes españoles lo tenían claro, necesitaban hacerse con sus propias bulas papales que les otorgasen legitimidad sobre aquellas tierras. Tal como se lo propusieron, lo lograron. Consiguieron varias bulas, las Inter Cetera primera y segunda, la Eximie Devotionis y la Dudum Siquidem. Lograron estas bulas con ayuda del Papa Alejandro VI, quien resultó ser un papa de origen español, concretamente valenciano, lo cual ayudó a que se decantase en favor de Castilla. De forma que se estableció el derecho de Castilla sobre las tierras descubiertas y por descubrir en las Indias. En estas bulas se establecía que España tenía derecho sobre las tierras que se descubrieran a 100 leguas al oeste de las Azores. Esto no dejó contentos a los portugueses. Por un lado, perdían toda pretensión en los territorios americanos. Por otro lado, esa línea quedaba demasiado cerca de sus costas. Como es lógico, trataron de que esto cambiara en su favor y lo consiguieron. En 1494, Castilla y Portugal firmaron el famoso Tratado de Tordesillas, el tratado por el cual España y Portugal se dividían el mundo.
Con este tratado, la línea imaginaria creada en las bulas alejandrinas se desplazaba en perjuicio de Castilla hasta las 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Para llegar a este acuerdo, los portugueses alegaron que la línea a 100 leguas estaba demasiado próxima a sus costas, de forma que en caso de tormenta podrían entrar en aguas españolas y ser considerados piratas. Las negociaciones para llegar al acuerdo final de Tordesillas fueron muy duras, pero este fue el resultado final. Es por esto que Portugal pudo asentarse en el territorio que hoy en día conocemos como Brasil. Un asentamiento que poco a poco se fue expandiendo, incluso hasta el punto de sobrepasar la línea que se estableció en el Tratado de Tordesillas. Sin embargo, los españoles en principio no le dieron demasiada importancia, ellos ya tenían demasiado territorio y demasiado poder. Y es por esto que España respetó el territorio de Portugal en las Indias, territorio que a día de hoy conocemos como Brasil. Y así logramos responder a la pregunta de por qué en Brasil se habla portugués. La historia y el estudio del pasado nos ofrece respuestas a preguntas del presente y nos orienta hacia el futuro. Por eso conocerla es algo parecido a tener una bola mágica que nos permite viajar en el tiempo. Así que si te gusta este contenido y quieres seguir explorando conmigo la historia del derecho, dale me gusta al vídeo, suscríbete y dale a la campana para que YouTube te notifique cuando suba un vídeo. Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué pasó con Colón después de llegar a América? ¿Siguió teniendo ese poder? ¿Cómo se organizaba el reino de Castilla en América? ¿Cuáles eran las leyes? ¿Cómo funcionó? ¿Qué ocurrió con los indios? ¿Eran tratados iguales a los españoles? Aún quedan muchas preguntas por responder, así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y acuérdate de dejar en los comentarios tu opinión, porque el debate, como la justicia, no puede existir sin que participemos todos.